Doctrina islámica, principios y prácticas. Un ensayo de Felipe Maillo Salgado, Universidad de Salamanca. Dado el carácter de mi conferencia, si quiero dar una visión de lo que es la doctrina islámica y sus prácticas, por más que sea esquemática, resultará harto difícil ser original. Con todo, he intentado, en aras de una mayor comprensión y claridad, adobar el tema con algunos datos, tanto del pasado como del presente, para hacerlo menos abstracto y pesado. Nadie pone en duda hoy que los factores religiosos tuvieron gran importancia en la organización de la comunidad musulmana en su vida social y económica. Y es que el mundo islámico, sobre todo el de los primeros siglos medievales, se define más que por una comunidad de estructura económica, social y técnica, por el predominio absoluto de un sistema de valores, de un modelo político y cultural basado en la religión. En la actualidad, los fundamentalismos parecen reivindicar reciamente la importancia de ese factor en la vida de la comunidad musulmana. El Islam es, de todas las grandes tradiciones religiosas de la humanidad, la única que antes de época moderna tuvo contacto geográfico y humano con casi todas las demás grandes tradiciones de pensamiento religioso, con el cristianismo, el judaísmo, el zoroastrismo, el hinduismo, el budismo e incluso con el taoísmo y confucianismo chinos. Por ello, el Islam tuvo enseguida una marcada vocación de ser religión y cultura de síntesis, porque el Islam es una religión basada en el conocimiento y no en el amor como el cristianismo, un conocimiento en el que el propio intelecto tiene el papel positivo de conducir al hombre a lo divino y así entregarse a Dios. El Islam, por tanto, no debería ser concebido como una sumisión pasiva a la divinidad, como una fe que no exigiría traducirse en actos, sino más bien como una adhesión a la voluntad de Dios que se expresa concretamente mediante un compromiso del creyente con objeto de realizar el designio de Dios sobre sí mismo y sobre todo lo creado. Esto se explica a través de la relación dialéctica que se establece entre la sumisión islam del creyente a Dios y su esfuerzo, yihad, para actualizar con ello la voluntad y la ley en los hechos de la vida diaria. El Islam, que cuenta con cerca de 1.000 millones de adeptos, 180 de ellos árabes, como bien es sabido, no distingue entre lo religioso y lo laico. Por consiguiente, no es solo una religión, sino también una organización política y un mundo cultural aparte. Y todo eso a la vez, debido a lo cual sigue siendo todavía la religión de la colectividad más que un asunto del individuo frente a Dios. El Islam es, pues, una religión que no establece separación entre fe práctica, que no establece separación entre fe, práctica religiosa y comunidad temporal. Por eso abarca
todos y cada uno de los acontecimientos de la vida privada y pública. El Corán y la Sunna, la tradición musulmana, base de la ley, rigen el comportamiento social y moral e incluso la vida afectiva, la actividad jurídico-política y económica, al tiempo que la vida religiosa. En suma, rigen la existencia cotidiana en todos los sentidos y en todos los dominios, puesto que no hay acto humano desde el punto de vista islámico que sea indiferente en materia religiosa. De ahí que establece comparaciones entre Islam, de ahí que establecer comparaciones entre el Islam y el cristianismo como si fueran simplemente dos religiones equiparables resulta inadecuado. Una conocida sentencia musulmana dice meridianamente claro: el Islam no es solo una religión y una creencia únicamente, es también una mentalidad y un modo de vida. El dogma. En todos los presentes es sabido que la doctrina del Islam dimana del Corán, libro revelado al profeta Muhammad entre el año 610 y el 632, fecha de su muerte. El mensaje del libro en lo que al dogma se refiere es muy sencillo. Se puede resumir en la siguiente cita: oh, lo que creéis, creed en Dios, en su enviado y en el libro que se hizo descender al enviado y en el libro que se hizo descender anteriormente. Quien no cree en Dios, ni en sus ángeles, ni en sus enviados, ni en el último día, está en un extravío manifiesto. Así pues, la fe en Dios, en los ángeles, en la Escritura o en los libros revelados, en los enviados de Dios y en el último día, en la fe, en el decreto divino que los teólogos añadieron posteriormente, conforman los 6 artículos cardinales del dogma. El primero de estos artículos de fe postula la existencia axiomática de Dios, que es el único, sin asociado, eterno, creador omnipotente, y nadie se les puede igualar. Este es el dogma básico, la esencia misma del Islam, la unicidad divina. De ahí que el Islam sea una religión rigurosamente monoteísta. El segundo es la afirmación de la existencia de los ángeles, criaturas sin sexo, hechas de luz, según la tradición, no como el hombre creado de arcilla o barro, los genios o jinns creados de fuego, que el Corán menciona, pero mientras los hombres y los jinns fueron creados para adorar a Dios, los ángeles lo fueron para obedecerle y servirle de fieles mensajeros. El tercer artículo, la creencia en los libros revelados, esto es, la Torá revelada a Moisés, los Salmos a David, el Evangelio a Jesús, el Corán a Muhammad, amén de otras escrituras más antiguas que los comentaristas mencionan, las de Adán, las de Set, las de Idris, Enoch y las llamadas hojas de Abraham. Sin embargo, pese al reconocimiento verbal de la existencia de estos escritos y a la veneración que se les debe, todos, excepto al Corán, quedan descartados por no ofrecer un texto seguro, puesto que el Corán
siendo formulación perfecta y definitiva sobre el monoteísmo, lo contiene todo. Consecuentemente, se hacen innecesarias las demás escrituras anteriores por no aportar nada nuevo. El cuarto artículo trata de la creencia en los enviados, una especie de grandes profetas que aportaron con ellos una nueva ley religiosa. Entre ellos estarían Adán, Noé, Abraham, Moisés, Jesús y otros enviados a ciertos pueblos de Arabia como Salí, enviado a los Tamudeos, Hud, enviado a los Aditas, Sayub, enviado a los Madianitas, y en fin, Muhammad, el último de los profetas de los 1200 que según la tradición le precedieron, el más grande de todos, ya que si bien el mensaje divino de todos ellos fue siempre el monoteísmo y su dogma inmutable, cada cual fue destinado a un pueblo en particular. Tan solo Muhammad recibió una misión universal, válida hasta el final de los tiempos, convirtiéndose así en el sello de los profetas, Yatin al-Anbiya. El quinto artículo es el dogma de la resurrección, el juicio final y la ascensión al paraíso o el descenso al infierno, según hayan sido los hombres buenos o malos. Con todo, el infierno, según la creencia mayoritaria de los musulmanes, no será eterno para los creyentes, pues la intercesión del profeta ante la divinidad terminará por sacarlos de allí. El sexto, en fin, la fe en el decreto divino basado en dos tradiciones proféticas célebres y en el Corán se dice: Dios os ha creado a vosotros y a lo que hacéis, lo cual deja bien patente la predeterminación divina. Aún así, el libro otras veces afirma paralelamente la omnipotencia de Dios y la libertad humana. Por ello, este artículo, que trata conjuntamente las cuestiones del libre arbitrio y las decisiones divinas, fue muy discutido en la Edad Media. En el siglo XIX, la escuela teológica de los mutazilíes postula la libertad del hombre, pero estos acaban siendo barridos por el asiarismo, que exaltando la omnipotencia divina reduciría grandemente la libertad del hombre, dando paso a un determinismo jabr cuasi total. No así los síes, que como otrora los mutazilíes creen en la libertad humana en su sentido teológico y rechazan el determinismo de los azaríes. Mas, siendo esta escuela teológica la que se impuso mayoritariamente en el Islam ortodoxo, no dejó de marcar con ciertos tintes fatalistas la personalidad colectiva musulmana hasta hoy, que el sufismo, mística musulmana, y las cofradías religiosas no harían más que acentuar a partir del siglo XII. El sufismo, no modificando el espíritu original del Islam, invadió todas sus estructuras. No hace falta hacer hincapié en que la retirada monástica de los sufíes y el moravitismo, que es una degradación de las cofradías religiosas, se oponen por su propia naturaleza
a toda evolución cultural y a todo progreso, e incluso a muchas las directrices del Corán y de la Sunna. Con ello, los musulmanes se entregaron a diversas variedades de fatalismo, tawakkul o abandono místico, la creencia en la precariedad de los tiempos, la irrealidad del mundo, etc. Y en consecuencia, para muchos, la renuncia al mundo. Durante siglos esta actitud de fe cuajó entre las gentes humildes en forma de aceptación pasiva y en una paciente resignación que la palabra sabr define, arrullada por la piedad de las cofradías. Y así, para no pocos, la vida no era la miseria cotidiana, era la exaltación a un estado vehiculado por el dhikr, repetición obsesionante de una palabra o jaculatoria que podía conducir al éxtasis y a sumirse en la divinidad, dejándose invadir por un todo sin pasado ni futuro. Conviene recordar a sí mismo que cuando en el siglo XI Al-Ghazali, célebre místico y jurista, reconcilió el sufismo con el pensamiento jurídico islámico, escribiendo un libro sobre la destrucción de los filósofos. Y aunque Rust Averroes en el siglo XII intentase defender a Aristóteles y a los filósofos en su obra La destrucción de las destrucciones, sin conseguir reconciliar la razón y fe, el pensamiento filosófico en el mundo islámico se vio seriamente afectado, no tardando en extinguirse. La condena de la filosofía griega y de la lógica por parte de los representantes del Islam rigorista habría de traer como consecuencia la absoluta abdicación de la razón ante la fe, convirtiendo así al Islam en una religión sin sentido crítico, excesivamente convencional, a la que la mística no lograría renovar. La ley islámica. El dogma islámico lo hemos resumido en unos cuantos puntos. El terreno de la ley, por su parte, es mucho más extenso. Efectivamente, la Sharia o ley positiva musulmana es el conjunto de prescripciones divinas que regulan las acciones humanas, tal como las presentan los libros elaborados por los doctores de las escuelas de derecho. Surgida del Corán y de la tradición profética Sunna, el razonamiento analógico Qiyas del Consejo de Doctores y IMAG, además del interés común Itisla y de la interpretación personal Ray, la Sharia, que ha ocupado siempre un lugar importante en el mundo islámico, pues el Islam, a diferencia del cristianismo, que tan solo proporciona instrucciones de naturaleza moral, dejando los detalles de tipo práctico a discreción de cada comunidad, posee un programa completo para regir la sociedad.
especifica objetivos concretos para que los musulmanes los sigan y reglas prácticas para alcanzarlos. El acoplamiento de la realidad a la Sharia constituye la clave de la función del Islam en las relaciones humanas y, en palabras de H. Gibb, verdadero epítome del espíritu musulmán, la expresión más decisiva del pensamiento musulmán, el núcleo del Islam. En el Islam no hay lugar para el legislador humano. Dios es el único legislador. En consecuencia, no hay ley positiva humana, obra de la razón humana. La ley positiva musulmana es la elucidación y la explicación derivada de la ley divina. Así, en el Estado musulmán clásico no existía un poder legislativo constituido en sentido preciso del término. El soberano, por autócrata que fuese, tenía en principio solo poderes ejecutivos, destinados ante todo a velar por el cumplimiento de la ley musulmana, ley que en última instancia se estima dictada por Dios. Efectivamente, la naturaleza de la umma, cimentada en la creencia y en la fe, gobernada por Dios, determina el concepto de la ley. La ley, según los antiguos juristas y los contemporáneos, es la norma legal aprobada por el pueblo directamente o a través de los contemporáneos. Es la norma legal aprobada por el pueblo directamente o a través de los órganos que lo representan, y deriva su autoridad de la razón y de la voluntad humanas y de su naturaleza moral. El concepto musulmán es completamente distinto. Habida cuenta que el jefe y gobernante de la comunidad islámica es Dios mismo. No hay más ley que su voluntad. Este es el principio según el cual Dios, legislador del pueblo que Él ha elegido, somete a prueba a su comunidad. La obediencia a esta ley es al mismo tiempo que un deber social, un precepto de la fe. Quien quiera que la viole no solamente infringe el orden legal, sino que comete un pecado, porque no hay ningún derecho que no emane de Dios. Así, orden jurídico y religión, ley y moral son dos aspectos de la misma voluntad de los que deriva su existencia y su trayectoria la comunidad islámica. Cada problema legal es en sí mismo un caso de conciencia, y la jurisprudencia coincide con la teología, que es su base última. De ahí que la Sharia sea más que un conjunto de normas, lleva implícita toda una mentalidad y una forma de vida, y cuando se sigue plenamente, impregna la mente, los actos y los sentimientos de los muslims. Toda costumbre, institución, relación o actitud tiene algún tipo de conexión con ella. Incluso los asuntos más insignificantes e íntimos, como por ejemplo defecar, bañarse, dormir, comer, están sujetos a normas sagradas. La Sharia, a más de ser un conjunto de normas que define la justa conducta de todo musulmán, se ha transformado en manos de los fundamentalistas en un cuerpo de
doctrinas políticas capaz de movilizar a las masas y de dirigir los gobiernos. Arabia Saudí, Irán, Mauritania, Pakistán, Sudán, habida cuenta que desde el punto de vista tradicionalista es eterna, universal, perfecta, se acomoda a todos los hombres de todos los tiempos, en todos los lugares. Al ser una verdad eterna perteneciente a un orden superior de existencia, no es anulada en absoluto, sino se amolda a las condiciones particulares existentes en un determinado espacio y tiempo. Por el contrario, es el mundo el que debe conformarse a la ley divina, que no pierde en nada sus excelencias, sino es seguida por los hombres. En cambio, el hombre y su mundo lo pierden todo si no se conforman a la voluntad de Dios, cuya plasmación concreta es ley. La ley contempla los actos humanos divididos en 5 órdenes principales: al-Lakan, al-Hamasa, obligatorios, son con sanción de premio o castigo. Esta obligación puede ser individual e ineludible, como son ejemplo las oraciones rituales, o bien colectiva, fard al-kifaya, que incumbe a la comunidad y se satisface cuando un número suficiente de creyentes cumple con ella. Por ejemplo, la guerra santa. Recomendados, actos de perfección cuyo cumplimiento, sin ser obligatorio, merece recompensa. Las oraciones superrogativas en las noches del Ramadán, permitidos actos sin premio ni castigo, reprobados actos que no reciben castigo, pero que van contra el sentido de la ley islámica. Ejemplo, el casarse y repudiar a menudo. Prohibidos, sujetos a sanción legal más o menos drástica, según la falta cometida. La Sharia, que no ha sido objeto de división sistemática, contiene 2 grandes secciones, una referida a los actos de culto, las ibadid, esencialmente los llamados pilares del Islam, y otra que contempla lo concerniente a las relaciones de los hombres en sociedad, muramalat, contratos, herencia, matrimonio y derecho de familia, penas, guerras, relación con los infieles, leyes referentes a alimentos y bebidas, sacrificios, juramentos, votos, procesos, pruebas y manumisión de esclavos. Los pilares del Islam. La práctica religiosa en el Islam se basa en 5 obligaciones ineludibles fundamentales. Por eso se las llama Arkan al-Islam, pilares del Islam. El primero es la Shahada o profesión de fe, la fórmula: no hay Dios sino Dios y Mahoma es el enviado de Dios. No hay Dios sino Dios y Mahoma es el enviado de Dios, símbolo de la unión indisoluble para el musulmán entre la fe y un único Dios y la suprema dignidad de su profeta, testimonio evidente en favor de la unicidad divina.
Basta el que la pronuncia para transformarse inmediatamente en musulmán, participando en adelante de los derechos que le confiere el Islam y quedando sujeto a sus obligaciones. El segundo pilar es la salat u oración ritual, efectuada en lengua árabe 5 veces al día, al alba, a mediodía, a media tarde, cuando se pone el sol y por la noche. El orante debe ponerse antes en estado de pureza legal mediante la ablución, que será mayor o menor según el grado de impureza. Estrechar la mano a una mujer que no sea pariente próxima requiere ya una ablución menor y una mayor tras el acto sexual. Por ejemplo, a falta de agua puede hacerse con arena. La oración debe hacerse cara a la Meca y cuidando realizarla en un lugar limpio, salvo el viernes a mediodía. La presencia del creyente en la mezquita es puramente facultativa. La oración puede ser invalidada con un gesto, una palabra extraña, al ritual o una simple ventosidad, porque con ello se rompe la unión del fiel con Dios. En tal eventualidad el creyente debe comenzar el rito. El tercer pilar es la zakat, el azaque, una especie de diezmo destinado a sostener a pobres y menesterosos. También para rescatar esclavos, para ayudar a los viajeros indigentes, para obras públicas y sufragar la guerra santa. La zakat se pagaba en especie y en metálico y no grababa los bienes inmuebles, sino solamente a los productos de la ganadería, de la agricultura, del comercio y de los capitales y de las ganancias en general. La zakat equivalía a un diezmo, pero esas tasas podía variar. Así, los dueños de los rebaños de cualquier especie de ganado estaban sujetos al pago de un número de cabezas proporcional a la importancia de su rebaño. Ejemplo, camello por cada 40. Generalmente de los campos regados por la lluvia se debía entregar el 10% de las rentas y el 5% si era regado artificialmente. La zakat, caída en desuso en la mayor parte del Islam, salvo en países como Arabia Saudí, muy conservadores, es reivindicada hoy por los movimientos fundamentalistas que aspiran a instaurar la ley musulmana y a aplicarla a todos los efectos. El cuarto pilar es el saúm o ayuno en el 9º mes del año lunar, o sea, en Ramadán, mes en el que el profeta recibió la primera revelación coránica. Este ayuno no marca solamente la vida personal del que lo efectúa, sino también la vida pública de las sociedades musulmanas. El creyente debe abstenerse de comer, beber, fumar, perfumarse o mantener relaciones sexuales durante el día. Estas prohibiciones legales no conciernen a las noches. Por las noches se pueden realizar sin carácter obligatorio plegarias especiales. El fin del ayuno culmina el 1 de Shawwal, el 10º mes en el que se celebra la fiesta de la ruptura del ayuno y en el que se practican la zakat al-fitr, limosna dada a los pobres y necesitados. Este ayuno incumbe a cada creyente, pero guarda
un carácter colectivo. El ayuno, así entendido, es una verdadera profesión de fe. Es un testimonio de solidaridad mediante el cual el sentimiento de fraternidad de la comunidad musulmana se reaviva año tras año al ser seguido este rito ampliamente por todo el mundo islámico. Hoy día este ayuno plantea un verdadero problema, ya que en esas fechas en los países islámicos en vías de desarrollo e industrialización disminuye la producción alarmantemente durante todo el mes, y eso en la economía de mercado traducido a cifras es poco menos que ruinoso. Evidentemente, esperar una solución rápida y eficaz del problema con el actual recrudecimiento de los fundamentalismos es algo quimérico. Ahora bien, si se ha de tener Ahora bien, si se hallara a de tener por fuerza una base religiosa. El quinto pilar del Islam, en fin, es el Hajj o la peregrinación, que habrá de ser realizada por el musulmán adulto y sano que tenga los medios para realizarla y causas externas a él no se lo impidan. La mujer debe hacerla acompañada. El peregrino vestido del ihram, vestimenta arcaica de 2 piezas de tela blanca sin costura y calzado con sandalias, debe observar unas prohibiciones rituales: no tener relaciones sexuales, no afeitarse ni cortarse el pelo, ni las uñas, etc. Y participa en unas ceremonias como son las vueltas al Kaaba, la estancia en Mina, el sacrificio de una res y el apedreamiento de unos pilares que simbolizan el demonio. La peregrinación, que dura desde el 9 al 12 o 13 de Dhul y ya 12º mes del calendario musulmán, tiene un valor purificador, borrar los pecados, y más quizás que otra práctica ritual es muestra de la solidaridad de todos los creyentes, sean de la clase o de la raza que sean. Los musulmanes en ella se encuentran en perfecta igualdad, participando en un acto de devoción realizado en común, sintiendo al partir a sus respectivos países la sensación de la fuerza y la unidad del Islam. Todo peregrino, una vez efectuada la peregrinación, es un hajj, es decir, un musulmán que ha realizado la peregrinación y en adelante puede ostentar ante su nombre ese título a modo de dignidad. Obligaciones referidas a las relaciones sociales. Muamalat. Entre las prescripciones jurídicas del derecho privado, siendo la familia la célula elemental de la sociedad musulmana, hay que abordar la institución del matrimonio. En esta sociedad el matrimonio es considerado como una situación normal del hombre y de la mujer adultos, ya que existe la opinión generalizada de que el hombre y la mujer no alcanzan la plenitud de su personalidad más que mediante la paternidad y la maternidad, mientras en Occidente, en las edades medias, el ideal de perfección estaba representado por el monje, por el célibe asceta,
en el marco de su retiro monástico. En el Islam el ideal de perfección es el hombre casado. La soltería en consecuencia está muy mal vista. De ahí que sea rarísimo ver solterones empedernidos o viudos inconsolables en los países islámicos. Un dicho popular, una tradición profética que se oye en los países árabes dice: el matrimonio es la mitad de la religión. El profeta, ejemplo a seguir para los musulmanes, habrían dicho: me he casado con varias mujeres. El que rechaza mi conducta, mi suna, no es de los míos. Y esto es así también porque las relaciones sexuales son únicamente lícitas dentro del matrimonio. A la mujer, no al hombre, se le exige que llegue virgen al matrimonio. En los países árabes va en ello el honor de la familia, siendo las costumbres muy estrictas en eso. En muchas religiones del mundo árabe se admitió durante mucho tiempo que el hermano mayor matara a la hermana de conducta sexual desarreglada. A la hora de casarse, los musulmanes pueden hacerlo entre primos hermanos. Incluso, de hecho, entre los árabes este matrimonio es el más querido y recomendable, pero al musulmán le está prohibido casarse con sus hermanas de sangre o de leche o con la nodriza. Antes se decidía la unión entre menores, creando una pareja real desde la firma del contrato. La consumación se dejaba para más tarde. Hoy es indispensable el consentimiento de la novia y en muchos países musulmanes nuevas legislaciones han fijado una edad mínima para el matrimonio, consentimiento de la mujer, etc. Para que el matrimonio sea válido son necesarios varios requisitos. Primero, capacidad jurídica de las partes. 2, consentimiento de las partes. El hombre lo da él mismo. La mujer, considerada como menor o incapaz, precisa de la intervención de un tutor que es quien pronuncia el consentimiento. La mujer en rigor no puede concluir su propio casamiento salvo en el derecho hanafi. Cumplidos estos requisitos, se fija la fecha de la noche de bodas. Antes, en el contrato se ha estipulado la dote, mahar, que el novio debe pagar a la novia, ya que los juristas musulmanes asimilan el matrimonio a un contrato de venta y al igual que un contrato de venta es nulo si no hay pago del precio convenido. Así es nulo el matrimonio sin pago de la dote. El hombre no puede tener más de 4 mujeres a la vez y no puede casarse con 2 hermanas hasta que se haya disuelto el enlace con la primera. Con todo, hasta la abolición de la esclavitud, el hombre podía tener además de 4 mujeres legítimas, tantas concubinas como sus medios le permitiesen. Es indudable que la poligamia ha ayudado mucho a la expansión del Islam. Por ejemplo, en África Negra, en los estados islámicos actuales se intenta atenuar la poligamia, pero solo en Túnez fue reprimida en 1956. Existe también un matrimonio de tipo temporal llamado mut'a, término que significa, entre otras cosas, disfrute, placer, que la ortodoxia prohíbe, pero que está vigente en el Irán chií.
Es un matrimonio que se concluye por un tiempo determinado. A veces no es más que una prostitución encubierta. Por ejemplo, un hombre en viaje de negocios puede efectuar tantos matrimonios temporales como lugares se recorra. El hombre es libre para repudiar a su mujer cuando le convenga, habida cuenta que el casamiento islámico se asimila a una venta. El comprador puede renunciar en cualquier momento a los derechos sobre lo adquirido. Si el marido lamentara su decisión y si su antigua mujer sigue libre, puede volver a tomarla, pero si la repudia por 3 veces, no podrá volver a tomarla hasta que ella se haya vuelto a casar con otro y haya vuelto a quedar libre. Cosa esta que puede lograrse recurriendo a un amigo complaciente que se case con la mujer y sin consumar el matrimonio enseguida la repudie. Si el divorcio es firme, la custodia de los hijos se le confía a la madre mientras son pequeños, hasta los 7 años, por ejemplo, a no ser que la mujer sea indigna. Luego los hijos automáticamente vuelven al padre, las hijas hasta su mayoría de edad o al momento de casarse. En caso de que se diera adulterio sinat y los culpables fueran apresados en flagrante delito, serían ajusticiados por lapidación. También, si el marido sorprendiera a los culpables en el lecho mismo y los matara, escaparía a cualquier castigo. Otra cosa muy distinta es una acusación de adulterio, ya que debe haber 4 testigos que coincidan en todos los detalles. Si ello no es así, el cadí puede abstenerse de emitir un veredicto. De ahí que se les sea casi imposible condenar a nadie por este delito, aunque las pruebas sean abrumadoras. Por ejemplo, el que una chica soltera dé a luz no constituye prueba de fornicación, solo sería tal si 4 testigos la hubieran visto en el acto sexual, en flagrante delito y coinciden en los detalles en sus declaraciones. Las obligaciones del marido en el matrimonio son las de tipo conyugal. Si tiene más de una esposa, debe pasar una noche con cada una y el deber de suministrarle alimentos y vestidos, etc. Dado que existe la completa división de bienes entre el hombre y la mujer, ésta puede disponer de lo suyo sin contar con el marido, ni aunque sea rica está obligada a concurrir a los gastos del hogar, ni socorrer al marido pobre, salvo en el derecho maliquí. El recién nacido es considerado al nacer bueno por naturaleza y por consiguiente no puede ser sino musulmán. Según esto, todos los niños del mundo son musulmanes, son sus padres, cristianos, judíos o lo que sean los que hacen de ellos, en tales casos, no musulmanes. Pese a que el Corán no menciona la circuncisión o ablación del prepucio, ni ocupe en el sistema de creencias el lugar que ocupa en el judaísmo, es una práctica abundantemente general en todo el Islam para los niños. Se efectúa a los pocos días de nacer el varón o se deja hasta que tengan 7 u 8 años. La circuncisión no va acompañada de ceremonia de iniciación alguna, es una fiesta familiar. La escisión o ablación del clítoris en las niñas es una costumbre africana que se da en diversos lugares localmente y nada tiene que ver con el Islam, aunque se consienta. Los niños de ambos sexos
pueden estar entre los hombres y las mujeres hasta la edad de la pubertad. En ese momento comienza una estricta separación de sexos. El varón formará parte del mundo de los hombres y la joven núbil de las mujeres, y no deberá mostrar el rostro más que a su padre y a sus parientes cercanos, con los que le está prohibido casarse. Y esto fue así hasta casi mediados de este siglo. Después, desde principios, empero, hubo intelectuales que abogaron por la supresión del velo. En Egipto y en el Medio Oriente se ha desaparecido prácticamente, mientras que en Arabia Saudí hay obligación estricta de llevarlo y en Persia se ha impuesto su uso. Hoy, con los movimientos fundamentalistas, estamos asistiendo a una nueva vuelta a esa práctica en lugares en los que antes fue bastante inusual. El velo tiene su razón de ser, dado que la mujer en sí misma es considerada fitna, desorden, seducción. Por eso el Islam ha estructurado la sociedad de tal manera que tal seducción y el desorden que eso trae no trastorne el mundo. Por eso crea espacios separados y reduce el contacto entre los sexos. El velo es la expresión de la invisibilidad de las mujeres en la calle. Separa a la mujer del espacio masculino por el que atraviesa, pues el mundo exterior pertenece a los hombres. El ideal de la mujer de calidad debe ser su hogar y su familia, desaconsejándose el trabajo de la mujer fuera del hogar. Si los contactos informales entre hombres y mujeres solteros pueden provocar fitna, el amor romántico entre los esposos puede dar lugar a que el hombre en su pasión abandone los deberes para con Dios. De ahí que en las sociedades islámicas se profundice siempre en la separación de sexos y que las costumbres impidan grandemente la aparición de lazos emotivos fuertes entre marido y mujer. Reduce sus contactos al dividir tajantemente sus intereses. Los hombres se ocupan de la religión y del trabajo, las mujeres de la casa y la familia. La esposa no puede comer con su marido, no le acompaña fuera de la casa, ni están juntos con sus hijos. Los amplios poderes del esposo sobre la mujer desequilibran la relación. En general, es más criada que compañera. Puede repudiarla sin previo aviso o puede casarse con otra mujer. La poligamia reduce la probabilidad de crear un lazo fuerte único. Los matrimonios concertados, que suelen ser entre hombres mayores y chicas jóvenes, reducen la posibilidad de la relación de compañerismo. La fuerza del sentimiento entre la madre y el hijo impiden con frecuencia las relaciones entre el hijo y su esposa, la cual a su vez se volverá hacia su hijo en busca de un lazo afectivo pleno. Debido a su influencia, el Islam hace que los esposos pasen poco tiempo juntos y disminuyan sus lazos afectivos. Antes de abandonar las prohibiciones alimentarias, hay que tener presente en primer lugar que la doctrina musulmana divide a las personas en puras e impuras. Unas son impuras per se, por ejemplo, los paganos. Otras pueden ser puras en sí mismas, pero impuras debido a la falta de observancia de las leyes de purificación. Con todo, esto no es
contemplado de igual manera por los musulmanes. Para los suníes, por ejemplo, los cristianos y judíos son puros en sí mismos, pero impuros de hecho, porque no se purifican. Sin embargo, para los charíes, ambos son impuros en sí mismos. De ahí que no sea difícil que un suní coma en casa de un cristiano, pero no así un